a todos, mi nombre es Ricardo Villegas, soy cursante del tercer semestre de Electrónica del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre y pertenezco a la extensión de Mérida. En este video voy a resolver 3 ejercicios y daré una conclusión al final sobre los circuitos trifásicos, que como sabemos son circuitos que contienen un conjunto de fuentes de voltaje inalterna que suministran energía, o en este caso voltaje y corriente, a un conjunto de cargas. Ahora bien, como el primer ejercicio nos dice, en un sistema trifásico balanceado, una fuente conectada en delta suministra potencia a una carga conectada en estrella. Si ZL o impedancia de línea es 0,2 más J 0,4 ohmios y la impedancia de carga es 6 más J 4 ohmios, además el voltaje de línea de la fuente AB es de 208 con 40 grados, voltaje RMS, voltaje eficaz. Ahí nos pide hallar la magnitud de los voltajes de línea de la carga. Ahora bien, en este bosquejo lo hice yo para tener una mejor idea sobre de qué trata el ejercicio o qué datos nos están dando. Ok, primero debemos saber que este punto lo nombraremos A, este punto de aquí es B, este de aquí es C, A, este lo voy a llamar N, pero ya verán por qué. Este es el punto B y este es el punto C. Ok. A nosotros nos están dando aquí la impedancia de línea. ¿Qué son estas impedancias que están aquí? Entonces nos dicen que las impedancias son de 0.2 más J 0.4 ohmios. Pero además nos dicen que este sistema trifásico está balanceado, es decir, la magnitud de las cargas van a ser iguales. Entonces, cada una de estas cargas tendrá este valor de 0.2 más J 0.4 ohmios. 0.2 más J 0.4 ohmios y aquí también 0.2 más 0.4 ohmios. Ok. Y también nos dicen que la impedancia de carga o de fase es de 6 más J4 ohmios. En este caso, al tratarse de un sistema balanceado, todas las cargas van a tener la misma magnitud. Entonces todas tendrían 6 más J4 ohmios, 6 más J4 ohmios y 6 más J4 ohmios. Ok. Y además nos dicen que el voltaje de línea de la fuente AB es de 208 este punto y este punto es de 208 con 40 grados voltajes eficaces. Ok. Como podemos ver, esto se trata de un circuito o sistema trifásico delta estrella. La manera para empezar a operar estos ejercicios es transformando los delta en estrellas. Ya verán por qué. Entonces, una manera para transformar esta delta o estas fuentes en delta a estrella es haciendo la suposición de la transformación que esta era la otra fuente y que esta era la otra fuente. Ok, y aquí bueno, aquí está mal dibujado, tendría que ser algo así, y este punto de aquí es el neutro. Entonces nosotros lo que vamos a hacer también es hacer como que este punto de aquí, el punto N del conjunto de cargas, se una con el punto N de la fuente. De esta manera tendríamos un sistema trifásico estrella-estrella. Pero para esto también nosotros debemos calcular el voltaje de fase que hay desde el punto A al punto N, que al tratarse de un sistema balanceado, el voltaje de fase va a ser el mismo que el voltaje de fase de C a N y de B a N en magnitud, ya que en sistemas balanceados las magnitudes van a ser todas iguales, o sea, dependiendo, las corrientes van a tener la misma magnitud
y algunos voltajes van a tener la misma magnitud, solamente que van a estar desfasados uno del otro 120 grados. Entonces, para calcular este voltaje desde el punto A hasta el punto N, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que un voltaje de línea va a tener la misma magnitud que multiplicar raíz de 3 por el voltaje de fase. Entonces, pero como en este caso yo quiero hallar el voltaje de fase que se encuentra de A a N, lo que tenemos que hacer es despejar el voltaje de fase. Entonces nos quedaría que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre la raíz de 3, sobre raíz cuadrada de 3. Entonces, al tener esto, yo sé que el voltaje de fase que quiero hallar es el voltaje AN, va a ser igual al voltaje de línea, que el voltaje de línea era 0.8, que se borra aquí, 208 sobre raíz de 3. Y además debemos saber otra cosa. Los voltajes de línea siempre se van a adelantar 30 grados más que el voltaje de fase. O dicho de otra manera, para este caso, el voltaje de fase se va a retrasar 30 grados con respecto al de línea. Entonces, el grado, en este caso van a ser los 40 grados que nos dan del voltaje de línea, menos 30 grados. Y nosotros hacer ese cálculo sería 208 entre raíz cuadrada de 3 y nos da 120 a 40 menos 30 grados nos da 10 grados, y estos serían voltajes RMS, voltajes eficaces. Ahora bien, al nosotros ya tener este voltaje AN, y ya como estaríamos suponiendo o estaríamos trabajando con un sistema trifásico de estrella y estrella, y están unidos en el neutro, esto nos permite estudiar el circuito de manera a través de 3 circuitos monofásicos. Es decir, el circuito de la fase A podremos trabajarlo como un solo circuito que guía desde el punto A o desde la fuente de A a N hasta que termine en el punto N, donde retornaría. Es decir, un circuito, lo que podemos transformar como una malla. Y a su vez las otras. Pero en este caso, yo voy a trabajar solamente con el circuito monofásico de la fase A. Entonces, dibujándolo, nos quedaría aquí la fuente, aquí la impedancia de línea, aquí la impedancia de carga, y que se regresan por el neutro. Es decir, el punto A de la fuente y el punto A de la carga. Ahora bien, tengo estos datos, tengo este dato y tengo este dato. Entonces, a mí me están pidiendo hallar los voltajes de línea de la carga. Es decir, nos están pidiendo hallar el voltaje de AB, de BAC y de CAA, pero la magnitud. Entonces, yo lo que puedo hacer es encontrar el voltaje de fase de la carga de A a N, y a través de estos criterios que mencioné anteriormente con los voltajes de la relación de A y de los voltajes de fase con los voltajes de línea, podemos hallar el voltaje de línea AB, que es lo que haremos. Entonces, en este caso, al tratarse de un circuito con 2 impedancias en serie, el voltaje AN lo puedo calcular a través de un divisor de voltaje. Entonces nos quedaría que el voltaje AN de la carga va a ser igual a ¿qué? Al voltaje AN de la fuente por la impedancia de carga sobre la suma de la impedancia de la línea más la impedancia de la carga. Ok, aquí sustituyendo valores nos quedaría que el voltaje de la línea, que lo conseguimos, era 10 grados, voltaje MRS, pero ahorita voy a usar las unidades. La Z de carga, o la impedancia de carga, que sería 6 más J4 ohmios,
sobre la suma de estos dos, que al estar en 6 los puedo sumar de manera algebraica, que sería 6 más 0.2 me da 6,2 en la parte real. Y la parte imaginaria nos quedaría 4 más 0.4 sería 4.4. Bueno, más J 4.4 ohmios. Ok, entonces, ahora esta manera de operarlo es mejor utilizando fasores o, mejor dicho, trabajándolo de manera polar. Entonces lo que haríamos esto es que voltaje AN va a ser igual a los 120 10 grados sobre, hallamos la parte polar de la impedancia de carga, que nos quedaría 7.21 a 33.69 grados, y hallando la parte del denominador, que sería la impedancia total de mi circuito monofásico, sería 6.2 y 4.4, nos quedaría 7,60 en magnitud y un ángulo de 35.36 grados. Que haciendo estas operaciones nos quedaría 7.21 entre 7.60, nos quedaría 0.48. En este caso voy a borrar aquí para tener un poco más de espacio. ¿Okay? Entonces nos quedaría que el voltaje AN de la carga nos quedaría a los 120 10 grados por 0.95 aproximadamente. Aquí 0.95. Aquí tendríamos que restar los ángulos, nos quedaría 33.69 menos 35.36, nos quedaría menos 1,67 grados. Haciendo esta multiplicación, multiplicamos las magnitudes, sería 120 por 0.95, nos quedaría 114. A un ángulo se sumaría, entonces nos quedaría 10 menos 1.67 y nos quedaría a 8.33 grados, voltajes eficaces o RMS. Ahora bien, una vez que obtuvimos este dato, que es el voltaje de fase de la carga AN, nosotros, utilizando los criterios que mencionamos anteriormente, la relación que existe entre los voltajes de línea y los voltajes de fase, podemos hallar el voltaje de línea AB utilizando el voltaje de fase AN. Entonces lo que tendremos que hacer es agarrar, por tanto, el voltaje de línea AB va a ser igual a la magnitud del voltaje de fase AN, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 3 y a su ángulo, que son los 8,33, le sumamos los 30 grados, ya que los voltajes de línea se van a adelantar 30 grados con respecto al voltaje de fase. Ahora bien, haciendo estos cálculos, nos quedaría que el voltaje de línea AB es igual a 114 por raíz cuadrada de 3, sería igual a 197.5 a un ángulo de 38,33 grados, voltajes eficaces. Ajá.
Ahora bien, aquí nosotros estamos obteniendo la magnitud y el ángulo, pero nosotros solamente nos están viendo la magnitud del voltaje de línea. En este caso, el voltaje de línea, la magnitud del voltaje de línea AB va a ser solamente los 197,5 voltios de RMS. Ok, pero nosotros solamente nos están viendo voltaje de línea, no específicamente voltaje de línea AB. En estos casos, como nos están diciendo que el voltaje o el circuito, es balanceado, quiere decirnos que los voltajes de línea que llevo van a tener la misma magnitud, es decir, el voltaje de línea AB o la magnitud del voltaje de línea AB va a ser igual a la magnitud del voltaje BC y del voltaje de línea CA. Lo que ya encontraríamos todos los voltajes de línea del circuito de las cargas. En caso tal de que nos estuviesen pidiendo los voltajes de línea con sus respectivos ángulos, solamente tendríamos que tomar el voltaje de línea AB, utilizaríamos las mismas magnitudes porque van a ser las mismas debido a que están balanceadas, y lo que haríamos es desfasarle 120 grados a cada voltaje de línea, ya sea en la secuencia positiva o secuencia negativa. Ya con esto terminamos el primer ejercicio y pasaremos con el segundo. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Que nos dan este circuito de aquí o este dibujo con nuestros datos de la impedancia de carga, impedancia de línea, de carga y la fuente y los valores de las fuentes, y nos piden hallar cada una de las corrientes de línea, es decir, la corriente por A, la corriente por B, la corriente por C. Nos piden los voltajes de fase de cada una de las cargas y también nos piden los voltajes de línea de las cargas, es decir, los voltajes de AB, de BAC y de CA. Ok, aquí lo que tenemos que darnos cuenta de que este no es un circuito trifásico desbalanceado. ¿Por qué? Porque si miramos por esta parte, por la fuente, vemos que están balanceadas. ¿Por qué? Porque las tres fuentes cada una de las fuentes tiene la misma magnitud y se desfasan 120 grados una de la otra. En este caso es una secuencia positiva, porque empieza en 0, se le restan 120 y esta con esta se le restan 120 que quedan 240. Ahora bien, vemos que las impedancias de línea tienen la misma magnitud, 2 más J, 3 ohmios, pero cuando llegamos a la parte de las cargas, vemos que las cargas no tienen la misma magnitud, es decir, están desbalanceadas una de las otras. Entonces, esto lo que va a provocar es que comparado con el caso anterior, que era un circuito balanceado, en este caso las corrientes por A, por B y por C no van a tener la misma magnitud y tampoco van a estar desfasadas en un grado concreto. Y también pasa de que los voltajes de fase de cada uno de ellos tampoco van a tener la misma magnitud y tampoco van a estar desfasados en un grado concreto. Y lo mismo pasará con los voltajes de línea. Entonces, pero ¿cómo podemos hacer entonces para hallar estos valores? Bueno, lo importante de esto es que nos están dando un circuito estrella-estrella, el cual, como mencioné anteriormente, esto nos permite trabajar o analizar el circuito como si fuesen tres circuitos monofásicos. Podemos trabajar de manera individual el circuito o la malla de la fase AM, luego podemos trabajar el circuito de la fase BN y por último podemos trabajar el circuito CN. Entonces, comenzando con el circuito AM, nosotros encontraríamos la fuente de 277 a 0 grados voltios eficaces, encontraríamos esta impedancia de línea y la impedancia de carga. Y aquí se regresaría la corriente porque es un corto, o es el neutro en este caso. Ok. Entonces tendríamos una fuente y dos impedancias en serie. O bueno, una impedancia y una carga. Las cuales, para hallar la corriente, lo que podríamos hacer es sumar estas cargas y dividirlas, o mejor dicho, agarrar el voltaje de la fuente y dividirla entre la suma de la impedancia total. Entonces, la corriente IA sería igual a los 277 voltios a 0 grados sobre la suma de estas dos,
que sería la parte real 34 más 2 nos da 36, más la parte imaginaria que es 45 más 3 nos da 40 y J 48. Que en esta manera, como es una división, sería mejor trabajar esta parte de manera rectangular, transformar la parte polar en forma polar. Entonces nos queda 277 0 grados sobre, transformando esto, sería la parte polar sería 36. Entonces nos quedaría la magnitud de 60 y a un ángulo de 53.3. Ok, por tanto, el voltaje de la línea A nos quedaría 277 entre 60, sería 4.61. En este caso se restarían los grados, entonces nos quedarían menos 53,13 grados. Y esto en amperios RMS o amperio eficaz. Ahora bien, con este mismo circuito nosotros ya llamamos IA, que sería 4.61 a menos 53.13 amperios RMS. Ok, ahora con este mismo circuito o con el circuito de la fase AM, nosotros podemos calcular el voltaje que hay entre el voltaje de fase de la carga, AM, el cual será simplemente agarrar esta corriente y multiplicarla por su impedancia. Entonces sería que el voltaje AM, el voltaje de fase AM, va a ser igual a la corriente que hayamos, que es 4,61, ángulo de menos 53,3 grados, por la parte, en este caso también vamos a transformar la parte polar, de forma polar, sería 34, sería 45, nos quedaría en 56.4 o punto 40, a un ángulo de 52.92. 52.92. Ok, por tanto, el voltaje de fase AN de la carga sería 4.61 por 56.40, nos da 260. Sería 260 y se sumarían los ángulos. En este caso se restarían porque sería menos 53.13 más 52.92 y nos quedaría igual a menos 0.21 grados. Y esto sería voltio RMS o voltio eficacia también. Entonces ya llamo IA y en este caso el voltaje AM sería 260 a menos 0.21 grados voltios RMS. Ok. Ahora pasaríamos a trabajar con el otro circuito monofásico de la fase DN. Entonces tendríamos a esta fuente de 277 a menos 120 grados y tendríamos a esta impedancia de línea con esta respectiva carga. Y la manera de calcular la corriente de esta línea, de la línea B, la calcularíamos de la misma manera. Dividiríamos este voltaje entre la impedancia total, entre la impedancia de línea y la carga. Entonces nos quedaría que la IB sería igual a los 277 ángulo de menos 120 grados sobre la suma de estas dos, que sería la parte real 25 más 2 sería 27, menos la parte imaginaria que sería 30
Menos 30 más 3 sería menos J27 ohmios en este caso, pero bueno, voltaje eficaz y ohmios. Ok. Esto sería bueno trabajar, la parte de la impedancia total sería bueno trabajarla en polar. Entonces colocamos aquí la misma cantidad de voltios entre la parte polar, que sería 27 puntos, y nos quedaría la magnitud de 38,18 a un ángulo de menos 45 grados. Ok. Haciendo esta división nos quedaría 177 entre 38,18, nos quedaría 7,25, y los ángulos se restarían. Sería menos 120 menos 45, o sea, sería menos 120 más 45, y nos quedaría a menos 75 grados. Amperio RMS. Ok. Y de la misma manera, trabajando con este circuito, podemos hallar el voltaje de fase BN, o el voltaje de fase BN de la carga. Entonces sería agarrar esta corriente, por tanto el voltaje BN de la carga va a ser igual a IB, que sería 7,25 a 75 grados, por la impedancia, que lo voy a transformar directamente a polar, que sería 25 más 30, nos daría 39,05 a un ángulo de menos 50,19. Entonces, haciendo este cálculo, esta operación, esta multiplicación de polares, nos quedaría 7,25 por 39,05, nos quedaría 283,11, y aquí se sumarían los ángulos. En este caso se restaría, pero daría negativo, sería menos 75 menos 50,19, nos daría a un ángulo de menos 125,19 grados, y este es el voltaje RMS también. Entonces colocamos los datos acá, sería 7,25 a un ángulo de menos 75 grados, amperios RMS, y el voltaje BN, que sería 283,11 a un ángulo de menos 125,19, voltaje RMS también. Ok, y ahora haremos lo mismo analizando el circuito de la fase CN, que la corriente va a ser igual, la corriente de la línea C va a ser igual al voltaje, que son 277 ángulo de menos 240 grados, sobre la suma de la impedancia sobre la carga y la impedancia esta, que sería, la suma sería 22 la parte real más J18 la parte imaginaria, que transformando la parte de abajo en polar para trabajarla sería 22 y 18, nos quedaría 28,42 de la magnitud, y el ángulo de 39,28 grados. Entonces, haciendo esa división, nos quedaría 277 entre 28,42, nos quedaría
y restamos los ángulos, que será menos 240 menos 39,28. Sería menos 240 menos 39,28. Nos quedaría a un ángulo de menos 279,2 grados, y esto en amperios RMS. Y lo mismo para calcular el voltaje de fase Cn de la carga. Por tanto, el voltaje Cn de la carga va a ser igual a esta corriente que llamamos 9,74, ángulo de menos 279,2 grados, por la impedancia de la carga, que sería, para transformarla directamente, sería la parte polar sería 20, la parte imaginaria que es 15, nos quedaría magnitud de 25 y a un ángulo de 36,86. Entonces, multiplicando, nos quedaría 9,74 por 25, nos da 243,5. 243,5, y se sumarían los ángulos, que en este caso se restan. Serían menos 279,2 más 36,86, y nos quedaría a un ángulo de menos 242,34 grados, y esto en voltajes RMS. Ok, entonces, ya que hallaríamos la corriente que nos daba 9,74 a un ángulo de menos 279,2 RMS, y el voltaje Cn que nos daba 243,5 a menos 242,34 grados. Y esto es voltaje eficaces. Aquí. Bueno, ahora como si se han dado cuenta, las magnitudes y los ángulos entre los voltajes de fase y las corrientes no tienen ninguna similitud, no son iguales, no se acercan mucho, y de paso los ángulos de cada unidad de corriente, voltaje, no tienen una distancia concreta. Ahora bien, para calcular los voltajes de línea podemos calcularlo de la siguiente manera, que esta es otra manera diferente a como lo calculamos en el ejercicio pasado, que por lo menos el voltaje de línea AB lo podemos calcular como el voltaje o la diferencia del voltaje de AN menos el voltaje de BAN. Entonces esto nos quedaría que el voltaje de AB, voltaje AN, vimos que era 260, que puede transformarlo directamente a rectangulares, sería 260 a un ángulo de menos 0,21, nos quedaría 260, redondeando, 260 la parte real menos la parte imaginaria, que sería 0,95 ohmios. Ahí esto sería menos, vamos a transformar directamente en la parte rectangular, que sería 283,11, y el ángulo sería de menos 125,19. Entonces nos quedaría menos la parte del 163,15. Voy a pasarlo por aquí abajo, bueno, sería la parte imaginaria, nos quedaría menos 231,19.
menos J 231,37 ohms. Entonces, operando, nos quedaría que el voltaje AB, esto lo transforma, esto sería positivo todo, entonces se sumaría, nos quedaría 260 más 260 más 163,15 nos da la parte real 423,15 y aquí sería menos 0.90, sería menos 0.95, menos por menos da más 231,37 y nos quedaría más J 230,42, que llevado esto a su forma polar nos quedaría 423,15 y la otra parte sería 230,42, nos quedaría en magnitud 481,81 a un ángulo de 28,56 grados. Y este es un voltaje que RMS, voltaje eficaz también. Ya conseguimos uno de este punto. Ahora, para calcular el voltaje BC, podemos aplicar lo mismo. El voltaje BC va a ser igual a restar el voltaje BN menos el voltaje CN. Que entonces esto quedaría, el voltaje BN ya calculamos su parte rectangular, que sería menos 163,15 menos la parte imaginaria 231,37, esto sería menos el voltaje CN, que el voltaje CN era, pasar la parte rectangular, la magnitud era 243,5 y su ángulo era de menos 242,34. Entonces esto nos quedaría menos 113,03 y la parte imaginaria sería más J 215,67 ohms. Ok, operando esta parte de aquí, nos quedaría menos 163,15 menos por menos da más 113,03, nos quedaría menos 50,12 y aquí sería sería menos 231,37 menos, más por menos menos 215,67 y nos daría menos J 447,04, que llevándolo a su parte, eso sería, que llevándolo a su parte polar, a su expresión polar sería menos 50,12 y menos 447,04, nos quedaría la magnitud 449,84 a un ángulo de menos 96,39 grados y esto en voltajes eficaces. Ahora bien, para calcular el voltaje, voy a anotar estos datos por aquí, que el voltaje, o bueno, voy a hacerlo aquí abajo para no tener que no perder estos datos. Sería, voy a hacerlo por aquí.
quedaría que el voltaje el voltaje de línea CA va a ser igual al voltaje de CN menos el voltaje AN. Que el voltaje, entonces nos quedaría que el voltaje de CN transformado en rectangular sería menos 113.03 más J 215.77 en esta parte de aquí, y esto sería menos el voltaje AN, que el voltaje AN vimos que es esta parte de aquí, que sería menos 260 menos J 0.95 ohms. Aquí también vamos a ver. Ok, ya anotado eso, voy a borrar esta parte. Entonces nos quedaría, dejando esto, voltaje de fase CA va a ser igual a menos 113.03 más por menos por más da menos 260, nos quedaría menos 373,03 la parte real, y sería la más, sería la parte más, menos por menos se suma, entonces nos quedaría 215.67 más 0.95, nos quedaría más J 216.62 ohms, y llevando esto a la parte polar sería menos 373.03, y la parte imaginaria que sería 216.62. Entonces nos quedaría que la magnitud es 431.36 a un ángulo de 150 aproximadamente, y estos voltajes eficaces. Ya con esto habíamos encontrado todos los datos, solamente me faltó colocar estos aquí anotados, pero ya lo hallamos. Ya conseguimos todas las corrientes de las líneas, la corriente de A, la corriente de B, la corriente de C. Encontramos los voltajes de fase de cada una de las cargas, y además encontramos los voltajes de línea del conjunto de cargas, es decir, el voltaje de línea AB, el voltaje de línea BC y el voltaje de línea CA. Ya con esto estaré terminando el segundo ejercicio y pasaremos con el tercero. Ahora vamos con el tercer ejercicio y último ejercicio por este video, que nos dice: en un sistema estrella-estrella trifásico balanceado, se tiene un voltaje de línea de AB, es decir, un voltaje de línea de la fuente AB de 208 voltaje RMS, y nos dice que la potencia total absorbida es de 12 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 retrasado, y nos piden hallar la impedancia de carga, que en este caso, al ser un circuito trifásico balanceado, al hallar el valor de la impedancia de carga va a ser la misma para las tres impedancias de carga del circuito. Ahora bien, a nosotros nos están diciendo que la potencia total absorbida es de 12 kilowatts. Por la unidad, nosotros sabemos que nos están hablando de potencia activa. Y también nos están hablando del factor de potencia. Ok, ahora, para hallar la impedancia, nosotros sabemos que la impedancia va a ser igual al fasor de voltaje sobre el factor de corriente. Y a su vez sabemos que cada uno del voltaje va a tener cierto ángulo de voltaje, y la corriente también va a tener cierto ángulo de voltaje, de corriente. Entonces, al momento de nosotros hacer esta división, nosotros sabemos que se van a dividir las unidades o las magnitudes, y se van a restar
los ángulos de fasaje. Entonces, a nosotros ver esta aquí, la diferencia del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente, nosotros sabemos que eso es igual a phi, que es el ángulo del factor de potencia. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Que esto, el factor, es decir, la impedancia, va a ser igual al fasor de voltaje entre el fasor de corriente a un ángulo phi. Y nosotros vamos a trabajar a partir de a través de esta fórmula. Ok, ahora, ¿nosotros cómo hallamos phi? Porque nos está dando el factor de potencia, pero sabemos que el factor de potencia no es phi como tal, no es el ángulo. Entonces, pero nosotros sabemos que el factor de potencia, que nos está dando que es igual a 0.8, sabemos que el factor de potencia es lo mismo que el coseno de phi. Nos están diciendo que el coseno de phi vale 0.8. Entonces, para nosotros hallar phi, vamos a pasar el coseno al otro lado como coseno inverso o arco coseno. Y nos quedaría que phi es igual al coseno inverso de 0.8. Que si lo colocamos en la calculadora, nos daría 0.8, nos da 36.86 grados. 0.86 grados. Ok, entonces nosotros sabemos ahora que el ángulo de nuestra impedancia, o mejor dicho, el ángulo de la división del fasor de voltaje entre el fasor de corriente va a ser 36,86. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos por lo menos la corriente? Bueno, a nosotros nos está dando la potencia activa. Nosotros sabemos que la potencia activa en un circuito trifásico, trabajando con valores de línea, va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi. Entonces, si nosotros agarramos y la potencia nos la están dando, nos están diciendo que son 12 kilowatts. El voltaje de línea, tenemos el voltaje de línea de la fuente, que es de 208 a 0 grados. Voltaje RMS. Pero para esta fórmula solamente se trabaja con la unidad, es decir, 208. Y tenemos el coseno de phi, que sabemos que es de 0.8. Entonces, lo único que tenemos es una incógnita y lo que hacemos es despejarla. Entonces, lo que daría que la corriente de línea va a ser igual a la potencia, que son 12 kiloohmios, que es lo mismo que 12.000, sobre la raíz de 3 por 208, que es el valor de voltaje de línea, por el coseno de phi, que es 0.8. Y esto nos da igual 12.000 entre raíz de 3 por 208 por 0.8, nos da igual a 41.63 amperios. Bueno, esto es en fasor. Nos da 41.63. Ahora bien, ya calculamos la corriente de línea, que nos da 41,63 amperes RMS. Pero nosotros debemos saber que estos fasores deben ser los de fase. Estos fasores tienen que ser de fase, es decir, el voltaje tiene que ser de la fase y la corriente también tiene que ser de esta fase, de AM. Pero debemos darnos cuenta de que la corriente de línea, la corriente que cruza por aquí, va a ser la misma corriente que entra en este punto, AM. Es decir, que la I de línea, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Entonces le hallamos este valor. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el valor del voltaje de la fase? Ahora bien, a nosotros nos están dando el voltaje de línea. Entonces, nosotros sabemos que hay unos criterios que el voltaje de fase es igual
a colocar el voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces, ya nosotros tenemos el voltaje de línea, que son 208. En este caso solamente vamos a trabajar con las magnitudes debido a que ya tenemos el valor de phi. No necesitamos los ángulos de estos voltajes ni de las corrientes. Entonces, si nosotros calculamos este voltaje de fase, va a ser el voltaje de fase que hay en esta fuente, en la fuente AM. Y si nos damos cuenta, va a ser el mismo voltaje que se encuentra en la carga. Es decir, es el voltaje o el fasor que necesitamos para hallar la impedancia de carga. Entonces vamos a hacerlo. Entonces nos quedaría que el voltaje de fase va a ser igual a los 208 sobre raíz de 3. Que si no me equivoco debe dar 208 entre raíz de 3, aproximadamente 120 voltios RMS. Ok, entonces ya tenemos estos valores. Y en este punto, entonces pasamos a hacer esto de aquí. Entonces nos quedaría que la impedancia de carga va a ser igual a las magnitudes que acabamos de hallar, que son 120 entre 41.63 en un ángulo de phi que vimos que era 36,86. Ahora, si nosotros realizamos esta división, nos quedaría 120 entre 41.63 nos daría 2.88 al ángulo phi que llamamos anteriormente, que es 36.86. Y ahora, para expresarla de manera rectangular, debemos darnos cuenta de algo. A nosotros nos están diciendo que el factor de potencia está retrasado. Es decir, que a nosotros al sacar la manera rectangular debemos encontrar una reactancia inductiva, debido a que la corriente se está retrasando con respecto al voltaje. Entonces, si nosotros hallamos la parte rectangular de 2.88 y el ángulo de 36.86, esto nos da 2,30 y la parte imaginaria positiva de 1.72 ohms. Y como vemos, tiene una reactancia inductiva. Ahora bien, nosotros sabemos que los circuitos trifásicos, o de manera de conclusión, sabemos que son circuitos que están constituidos por tres fuentes de alterna o fuentes de voltaje en alterna, y también por un conjunto de cargas, o mejor dicho de otra manera, este conjunto de tres fuentes de voltaje suministran energía a un conjunto de cargas, que a su vez dentro del circuito nos podemos encontrar con impedancias en las líneas, puede ser en la línea A, en la línea B o en la línea C. Y también dentro de estos circuitos pueden estar balanceados o desbalanceados. Van a estar balanceados cuando todas las magnitudes de los voltajes o de las corrientes tengan la misma, sean iguales las magnitudes, pero se encuentran desfasados 120 grados uno de los otros, entre los voltajes de fase o entre los voltajes de línea o entre las corrientes. Y se van a encontrar desbalanceados, por ejemplo, en el caso anterior, cuando una de las magnitudes o las magnitudes ya sea de las impedancias, de las corrientes o de los voltajes de fase o de línea, no sean iguales. Y por tanto, esto también va a provocar que sus ángulos los ángulos no se encuentren desfasados concretamente en 120, sino que no van a tener un ángulo específico. Como en el caso anterior, que vimos que las cargas o la impedancia de carga no tienen la misma magnitud, es decir, estaban desbalanceadas, y eso provocaba a su vez que las corrientes de línea estuviesen desbalanceadas y que los voltajes de fase y de línea también estuviesen desbalanceados. ¿Por qué nosotros estamos? También debemos saber que en estos circuitos trifásicos también existe
la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y la potencia compleja. A su vez, como el factor de potencia, que este va a seguir igual tomando valores de 0 hasta 1. También debemos preguntarnos por qué nosotros estamos estudiando estos circuitos. Estos circuitos hoy en día o en la actualidad son muy utilizados, ya que estos circuitos le permiten transportar grandes cantidades de energía a grandes distancias y además son económicos en comparación con otros métodos que existen. Y hoy en día entre sus aplicaciones tenemos lo utilizan para distribuir la energía en las ciudades, la energía que llega a nuestras casas también, y a su vez hay empresas, industrias que utilizan este tipo de sistema para generar energía que alimenta a toda la planta o a toda la empresa o industria para su producción o para realizar investigaciones, etc. Ya con esto teré culminado el video y muchísimas gracias.